Buenos días, mis hermanos. Soy Daniel Martin, el pastor de Tempe Christian Church. Les doy una bienvenida a nuestro servicio de adoración. Todos los domingos estamos aquí para adorar a Dios. Es una tradición que cargamos desde la iglesia primitiva. Nos juntamos los domingos para recordar la resurrección de Jesús y la gran liberación que nos dio en su resurrección. Que somos salvos y vamos a pasar nuestra eternidad con Él. Entonces, disfrute su tiempo adorando a Dios y hay que empezar. Porque la paga del pecado es muerte, pero la vida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:23. Buenos días, iglesia. Bienvenido a otro servicio. Vamos a orar todos juntos antes de empezar la alabanza. Acompáñenme. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu amor y tu misericordia y por todo lo bueno que eres con nosotros, Señor. Gracias porque podemos venir a alabarte todos juntos. Te pedimos que nos ayudes a enfocarnos en ti, en poder alabarte como te lo mereces y a poder aprender más de tu palabra, de tu carácter y de todo lo que tú tienes para nosotros y aquello que demandas de nosotros también, Señor. Te amamos, te adoramos en esta mañana y oramos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.
Hola mis hermanos, ya que terminamos nuestra parte del servicio cantándole a nuestro Señor, vamos a empezar la adoración con la palabra de Él. Vamos a leer las Escrituras y después de leer las Escrituras empezamos la explicación de qué Dios nos dice hoy del libro de Romanos. Voy a estar leyendo de Romanos capítulo 1, versos 26 al 31. Romanos capítulo 1, versos 26 al 31. Lean conmigo. Por lo tanto, Dios nos entregó a pasiones vergonzosas. En efecto, las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Asimismo, los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en pasiones lujuriosas los unos con los otros. Hombres con hombres cometieron actos indecentes y en sí mismo recibieron el castigo que merecía su perversión. Además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él a su vez lo entregó a la depravación mental, para que hiciera lo que no debía hacer. Se han llenado de toda clase de maldad, perversión, avaricia y depravación. Están repletos de envidia, homicidios, disensiones, engaño y malicia. Son chismosos, calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios, arrogantes. Se ingenan maldades, se rebelan contra sus padres. Son insensatos, desleales, insensibles, despiadados. Vamos a orar. Mi Dios, esta mañana que estamos contigo y leemos estas palabras, da vergüenza a lo que somos como la humanidad, mi Dios. Muchas veces nos sorprendemos a pecado de otras personas y se nos olvida que nosotros hacemos las mismas cosas, mi Dios. Ayúdanos esta mañana a entender bien tu mensaje. Y que no salgamos de este mensaje juzgando a otras personas, sino viéndonos a nosotros mismos. Ayúdanos a nosotros, mi Dios, a hacer buenas decisiones y vivir por ti. En el nombre de Jesús, amén. Mis hermanos, acabamos la semana pasada a hablar de los efectos y las consecuencias de abandonar la verdad de Dios y cómo eso pervirtió nuestras mentes. Entonces hoy empezamos una sección donde se da la explicación más clara de ese pecado que nos separa de Dios. Una cosa que les quiero decir antes de que empecemos a explicar la palabra de Dios, es un problema que yo he visto muy reciente en muchas ocasiones. Ahorita aquí en Estados Unidos se sabe que hemos tenido una elección y yo he visto una gran maldad sobre lo que las personas ponen en el internet y describen cosas malvadas que no son malvadas. Tenemos que tener mucho cuidado. Creamos como seres humanos unos absolutos que no son parte de las Escrituras. Las posiciones políticas no tienen nada que ver, mis hermanos, con la salvación del cristianismo. La salvación de Dios, escrita aquí en los Romanos, que vamos a hablar de eso en unas pocas semanas, es solo basado en nuestra fe. Entonces, escogiendo un partido político sobre el otro, nada tiene que ver con nuestra salvación o cómo caminamos con Dios. Porque eso no es lo que es la iglesia. No podemos crear esos absolutos que son definidos por nuestra perversión de qué es la salvación del cristianismo. Tenemos que tener mucho cuidado. Al mismo tiempo también creamos esa perspectiva sobre la manera que vemos el pecado. Y escogemos nuestro pecado favorito, lo atacamos, atajamos a la gente y se nos olvida que nosotros somos pecadores y creamos estos absolutos de por qué el pecado es peor que el de nosotros. Nada de eso es correcto. Y aquí Pablo nos va a explicar claramente lo que él quiere designar del problema con la humanidad y su pecado. Entonces pongan buena atención aquí. Fíjense lo que dice la palabra.
El pecado de la idolatría, nos habló la semana pasada, lleva a la humanidad a la depravación. Recuerden que cuando no aceptamos la verdad de Dios y creamos nuestros propios ídolos, llegamos al punto donde empezamos a pervertir lo que es Dios en este mundo. Nosotros no cambiamos a Dios, no lo podemos reducir de poder. Lo que decimos es que entre nosotros mismos hacemos eso. Pablo aquí nos dice que la idolatría altera el orden natural de las relaciones sexuales de Dios. Aquí escoge un ejemplo muy específico donde los actos sexuales son los que nos causan los problemas. Y no es la relación entre hombre y mujer de lo que estoy hablando, sino estoy hablando todo lo que pasa fuera del matrimonio. Pablo se dirige al pecado sexual, particularmente a la homosexualidad, y no se queden atorados ahí. Porque los pecados sexuales ocurren en muchas formas y ocurren entre parejas de hombre y mujer. Entonces no se queden pegados a la homosexualidad. Tanto hombre como mujeres caen en el pecado de la homosexualidad. Y sí es un pecado. En el día moderno, como queremos aceptar más a la gente, reducimos el efecto de este pecado. Y no se puede reducir. Es un pecado. En el otro extremo, a veces escogemos la homosexualidad como el pecado más grande del mundo. Porque aquí Pablo habla de él. Ustedes creen que es un pecado más especial que los demás. Y no lo es. Es un ejemplo de muchos pecados. Las relaciones naturales en el sexo han sido establecidas por Dios desde su creación. Y es por eso que esas relaciones no son malas. Ya sé que muchas veces nuestra cultura no le gusta hablar de esto, se siente incómodo, pero es lo natural, es lo que el hombre y la mujer nacieron, esa es parte de su responsabilidad. La orientación sexual de una persona no es el enfoque de estos versículos. Pero eso le digan, no salgan corriendo atacando solo a los homosexuales. El pecado viene con lo que hacemos con nuestra sexualidad. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué acciones tomamos? Con eso es lo que les quiero decir, que tengan mucho cuidado. Como seres humanos, la tendencia de nosotros es pecar. Y somos muy buenos para pecar, que raramente alguien nos tiene que enseñar. Yo recuerdo cuando estaba creciendo, veía a unos papás decir, oh, tal persona está sonsacando a mi hijo, a mi hija. No lo sonsacan, ellos mismos caen sobre eso. Es donde ustedes tienen que tener mucho cuidado en su responsabilidad como padres cuando educan a sus hijos. ¿Y qué es lo que hacen ustedes como ejemplo? La ira de Dios contra el pecado trajo el castigo. El pecado afecta todos los aspectos de nuestra vida, especialmente la forma en que pensamos. Aquí es donde vemos el cambio de la explicación del ejemplo de la homosexualidad, donde Pablo nos lleva a enseñarnos que el problema no nomás es ese pecado, sino la mentalidad humana. La humanidad por sus propias acciones se aparta del conocimiento de Dios. Nos vamos de la sabiduría de Él a nuestros propios caminos. Perdemos la capacidad de comprender que del mundo que Dios creó para nosotros. Y ahí es donde empezamos a cometer el error. Cuando no seguimos la naturaleza de la ley y la gracia de Dios, mal entendemos todo lo de este mundo. Y es donde cometemos el error. El teólogo Leon Morris dice que hicieron continuamente lo que no conviene, lo que no cabe, lo que no es aceptable a Dios. Y somos tan buenos a hacer eso que hasta en el día moderno somos expertos en eso. Así que no entendemos lo que hay que hacer en este mundo. Yo lo oigo a veces cuando las personas me dicen, pues, yo quiero hacer lo correcto, pero yo no oigo la voz de Dios.
Pues cualquier persona que es justificada por la fe de Jesucristo y recibe la gracia de Dios, todas esas personas son guiadas por el Espíritu Santo, son guiadas por las Escrituras, son guiadas por los profesores que Dios les manda con sus pastores, sus maestros de sus clases. Todo eso es donde Dios habla. Entonces Dios sí le habla. Lo que yo he reconocido es que a la gente no le gusta obedecer lo que Dios les manda hacer porque quieren hacer sus propias cosas. Y es ahí donde dicen, yo no escucho la voz de Dios. Ahí nos basamos en lo que nosotros pensamos que es mejor para nosotros. Y yo he visto familias destruidas por la decisión de un padre o una madre que no quiso escuchar lo que Dios enseña. Pero la homosexualidad es un ejemplo de las muchas depravaciones en nuestros corazones. Pablo enumera la iniquidad, la maldad, la codicia y la depravación. Ahí es donde empieza la lista. También nos habla de envidia, el asesinato, la contienda, el engaño, la malicia, el chisme, la calumnia, el odio a Dios, la insolencia, la arrogancia, la jactancia, nuestra propia invención de hacer el mal, la desobediencia a los padres, la insensatez, la falta de fe. Ahí es donde viene el efecto de Dios con nosotros, la falta de corazón y la crueldad. Entonces, para aquellos que eligen solo la homosexualidad, están perdiendo todo el punto de estos versos. El pecado toma muchas formas. Y algunas de estas formas están incluidas en nuestras propias vidas, en nuestros propios hogares. Y no hay que olvidar eso. Los pecadores no tienen entendimiento, ni fidelidad, ni amor, ni misericordia. ¿Y qué es lo que nos enseña el Evangelio? Y no hay que no olvidar que el enfoque de Romanos y el Evangelio es que nosotros recibamos y demos la fidelidad, el amor y misericordia. Los tres últimos puntos de estos versos nos hablan de la relación de Dios con nosotros y la relación de nosotros con el mundo. Y es importante que recordamos eso. La larga lista de pecados se da para que no usemos uno o dos de los pecados y los declaremos como peores que los demás. Hay gente que usa estos versos para declarar la homosexualidad como uno de los peores. No, mis hermanos. Todo pecado merece el enojo de Dios. Todo el pecado de este mundo. La ira de Dios viene contra todo pecado. Puede de que no estemos adorando estatuas como hacían en el pasado de un animal, de algo que Dios crió, pero sí somos bien chismosos. Yo cuando estaba chico, no tanto de estatura, pero de años, yo recordaba las conversaciones de las hermanas cuando se juntaban. Y yo escuchaba mucho chisme. Y si usted me conoce a mí, a esa edad decía lo mismo. Yo les decía que pararan de chismear y que le iba a decir al pastor. Yo soy el mismo ahorita. La razón que damos este ejemplo del chisme es uno de los pecados que menos pensamos. Y no hay iglesia en este mundo donde no haya chisme. Hombres y mujeres que les encanta el drama. Por eso las novelas mexicanas y del resto de Latinoamérica son amadas. Por el drama que crean en las vidas de las personas. Y las personas les gusta crear ese mismo drama en sus propias vidas aquí en este mundo.
Y el chisme es una de las cosas que causa ese drama. Queremos creer lo peor de todo mundo y no nos vemos a nosotros mismos. Por lo tanto, no podemos permitirnos el lujo de elegir nuestros pecados favoritos para atacar y olvidar que pecados que no sostenemos en nuestro closet también. Esos nunca se deben de olvidar. Y hermanos, a mí no me importa lo que usted piense. Hay mucho pecado en su vida. Aunque muchos de nosotros somos santificados por la sangre de Jesús. Somos justificados a los ojos del Padre. Y tenemos acceso al Padre y al cielo por la eternidad. En el día presente, la pelea con la carne nos pone en contra de Dios. Vivimos vidas llenas de pecados, justificados, pero todavía pecadores. Esa es la razón por la que Jesús en los evangelios nos recuerda que debemos enfocarnos en nuestro propio pecado, en lugar del pecado de los demás. Eso no significa que no corregimos a nuestra familia, a nuestros hijos, o a tal vez a un hermano alguna vez que esté mal. Pero tenemos que recordar de que la crítica interna que cargamos todos, la cargamos porque siempre queremos comparar que somos un poco mejor que alguien más. Yo se los aseguro, hermano, que lo que va a aprender aquí en Romanos, que usted no es mejor que nadie más. Es peor o igual a ellos. Ese es el mensaje de Romanos este día. Es por eso que cuando vemos a los últimos versos, es por eso que debemos superar el amor y la esperanza de Dios y dárselo a todos los pecadores, que no nos importe qué sea su pecado. Ahí, mis hermanos, es donde hacemos la gran diferencia. La razón que la mayoría del mundo nos considera como cristianos hipócritas es de que tratamos de demostrar que somos superior que otras personas porque estamos justificados por Dios. Y se nos olvida que Pablo mismo nos dice que Dios hizo todo el trabajo de nuestra salvación. En Él cae todo. Y es la razón que nosotros no podemos presumir ni un instante, ni un momento de que por alguna razón pensemos que nosotros llegamos a Dios por nosotros mismos, porque eso no ocurre. Nunca ha ocurrido y nunca va a ocurrir. Siempre el hombre pecador, cuando se ve en la presencia del Señor, cae de rodillas, se cae en vergüenza. Y le da vergüenza cuando comprende qué tan pecador es. Y en esa vergüenza empieza la fe que nos da Dios a cada uno, porque la fe no es medida de acuerdo a los hechos de la persona, siempre es fe intensa y poderosa porque es de Cristo hacia nosotros. Esa fe abre nuestras mentes y nuestros corazones a que aceptemos nuestro pecado, que pidamos perdón y que busquemos la salvación de Dios. Es todo lo que hizo Dios por nosotros y nada nosotros. Entonces, este día que estamos estudiando aquí el pecado, pues por eso les decía al comienzo que no se enfoquen en la homosexualidad. Ese es uno de muchos pecados. Cuando vemos la grande lista, ahí podemos nosotros vernos ahí también. No hay un pecado que es más depravado. Todo pecado es depravación ante los ojos de Dios. Todo pecado. Si usted se cree superior porque tiene menos pecados, está muy equivocado y no comprende la palabra de Dios. Todos somos malos. Solo Dios es bueno. Y Él proveó el sistema en cual nosotros podemos ser buenos por su santificación de nosotros. Entonces, como cristianos, no debemos de presumir nunca de que tan buenos somos. Nunca. Sino tenemos que ser como Pablo y decir que somos de los peores de los peores. Los peores de los peores somos nosotros. Así el mundo se va a dar cuenta que para llegar a Dios se necesita humildad, que Él provee al hombre.
Tengan mucho cuidado, mis hermanos. Estos versos son bien directos y son bien explicados. Entonces no escojan su pecado favorito, sino comprendan que los dos versos están hablando de la depravación humana completa. Toda la humanidad. Y aquí va a seguir Pablo explicándonos ese problema. Pero lo más bonito de Romanos es que nos da la solución. ¿Qué es la solución del pecado? Júntense con nosotros en las próximas semanas y vean qué es la solución del pecado. Usted que es cristiano ya sabe la respuesta. Usted que anda buscando de Dios la va a ver. Pero el punto de hoy es de que todos somos malos y ni llegamos a 1 centímetro de lo que Dios espera de nosotros. Ahí, mis hermanos, es donde se puede comenzar un buen servicio a Dios. Porque usted es llamado a servir a Dios. En humildad, comprendiendo que en nuestra maldad, Dios nos rescató. Cuando no lo merecíamos, Él nos dio salvación. Oremos, hermano, uno por el otro. Y recordemos que el Todopoderoso hizo todo perfecto para que un día pasemos la eternidad con Él. Los amo, mis hermanos, y voy a estar orando por ustedes. Recuerden que en una semana tenemos otro servicio donde nos juntamos a adorar a Dios. Ahorita hay que esperar nuestra despedida con una oración y prepararnos a procesar la palabra de Dios en nuestro corazón. Oremos. Gracias, Jesús, por el día que nos diste hoy. Gracias porque hoy pudimos tener otro día de vida. Te pido que nos cuides y nos guardes de todo peligro, Dios. Gracias porque hoy pudimos ver el servicio y adorarte, Dios. Te pido que nos cuides ahorita que los números del coronavirus están subiendo. Te pido que nos podamos quedar en casa, que nos podamos proteger. Te pido que también nos ayudes en la vida, Dios, que ayudes a nuestra familia y a nuestros amigos. Si están pasando tiempos duros, difíciles, te pido que los puedas bendecir y que los puedas cuidar. En el nombre de Jesús, amén.